y lo tenemos al Pollo Corradi, a Raúl el Pollo Corradi con nosotros, que viene a hablar un poco a charlar un ratito con nosotros, a compartir la mañana como colaborador, con la buena onda que le pone siempre, y de retorno, auriculares, no le vamos a dar nada, así, de una. Buen día, Charlie. Qué buena invitación, qué buena propuesta cuando charlamos de esto. La verdad que desde que hicimos aquel primer programa con Damián Fornero y querido Leo Gómez, uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol embalseño, eh, quedó muy grabado en nosotros el tema este que nos metíamos con cierta reminiscencia en la historia, en temas políticos contemporáneos y no tanto, ¿no? Con algunas cuestiones que son ilustrativas a la sociedad o de cómo venimos siendo esto que la Argentina es hoy, ¿no? Gracias por invitarnos. Siempre es lindo venir al pool porque es un espacio totalmente abierto para charlar temas que se pueden ver desde diferentes ángulos y que se puede opinar abiertamente, ¿no? Tal cual. Y bueno, por ahí vuelve Jardín, ¿o no? Sería lindo que volviera el jardín de gente. Habría que charlar un poco más con un fornero ahora que ya está próximo a jubilarse. Sería una muy, muy buena idea. Puede ser de un estudio B también, ¿eh? Usted tiene un lindo estudio allí En casa. en su casa, así que puede ser desde allí también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Jardín, ¿eh? Así que bueno. Poniéndole onda siempre se pueden hacer cosas muy lindas, ¿no? Bueno, Pollo, nosotros estamos encarando esta nueva etapa con Jonás Ortega. Estamos a través de 88.9 FM Plus para Almafuerte, Río Tercero y gran parte de Tercero Arriba. A través de Cool Radio 96.1 en Balse y esta parte de Calamuchita. Y para Vox Radio para Villa General Belgrano y la parte norte del Valle de Calamuchita, Los Reartes, Cumbrecita y toda aquella zona. Va a estar Jonás por la tarde compartiendo también desde la hora 17 el programa. Nosotros a la mañana vamos a tratar de dar otro enfoque, no tan musical. Si bien la música es siempre protagonista en el aire de la radio, pero vamos a tratar de tener un enfoque también un poquito más que tenga que ver con algunas entrevistas, más social y demás. Y bueno, arrancamos con esta propuesta. Es un poquito mejorada a partir de hoy y queremos incorporar a un grupo de personas que sabemos, con las que siempre contamos, que también tenemos una mirada, o que podemos mirar a través de los mismos ojos, si se quiere la expresión. Y bueno, vos sos una de ellas, por eso te convocamos, es bueno, uno de los primeros nombres que saltó, el Pollo. Así que, bueno, para charlar un poquito, sabemos que te interesan muchos temas y que estás al día con muchos temas, pero también hay un punto que tiene que ver con, si se quiere, la geopolítica, la política internacional. Y era un lindo punto para charlarlo con vos, para que lo pongamos en la mesa, ¿no? Es lindo en estos tiempos para debatirlo, para charlarlo. Hace mucho se viene hablando, bueno, primero hay un gran compañero, el Joni, acá en la radio y una persona que te suma muchísimo en la radio, así que un saludo para Juana, que hoy no está, pero yo creo que siempre, hace mucho, ya se viene hablando del mundo globalizado, ¿no? De esta Argentina, obviamente que no está excluida de esta globalización mundial. Una globalización bastante parcializada en los últimos tiempos, porque bueno, el mundo se ha dividido entre los que están del lado de China, los que están del lado de Estados Unidos, nosotros ahí entre medio, plantado entre esas dos potencias que hoy compiten cabeza a cabeza, ¿no? China es la mayor economía por paridad del poder adquisitivo del mundo, pero no en todos los indicadores, como PBI nominal del poder financiero global. Y esto imprime también en la historia moderna una transformación grande a los países, sobre todo de Latinoamérica o países en desarrollo, ¿no? En que estamos siempre ante esa dependencia, si somos socios de esa gente o tenemos directamente una dependencia de esa gente, ¿no? Lo difícil que es esto para todos nosotros, ¿no? Mientras, qué sé yo, China, esta China que se llama la China moderna del año 49, para acá, en estos primeros tiempos, hay una revolución de Mao Zedong, no Mao Zedong, que viene posterior a eso Mao Zedong, que funda esa República Moderna Popular China, que tiene una economía muy rural, una China totalmente empobrecida, que vive una China muy campesina,
además devastada por la guerra, ¿no? Una China hermosa, pero devastada por la guerra, un país milenario. China da un gran salto entre el año 58 y el 62, con la industrialización. Hay un punto de inflexión con Deng Xiaoping, que lanza las reformas y la apertura, ¿no? Bueno, para avanzar sobre esto, hoy China tiene una apertura muy grande a nivel mundial. Es la fábrica del mundo. Tal cual. Fabrica ahí. Pero a diferencia de esa China primordial de los primeros tiempos, que era una China que era solo fabricaba cosas, hoy cambió el discurso de ser la fábrica de a hecho en. Claro. Hoy hace todo, compró la ingeniería. Y qué buena estrategia que tuvo, ¿no? En el paso de los años, o de calladitos, allí laburando, como vos decís, de ser la mano de obra nada más, porque les llevaban los materiales, a pasar a hacer la ingeniería completa y producción y todo, a hacerlo allá directamente, o sea... China hizo un desarrollo a nivel estratégico, tiene los famosos planes quinquenales China, que a diferencia de la Argentina los cumplió. Argentina ha tenido planes quinquenales, inclusive de Perón a esta época, no metiéndonos en temas políticos, ¿no? Estamos diciendo objetivamente, la idea de los planes quinquenales estuvo muy bueno, porque vos te planteas en ese periodo de tiempo lo que vas a hacer y lo que pasa es que lo tenés que cumplir. Claro. Y el problema de Argentina es justamente que no se cumplía. Entonces, mientras China crecía y planificaba a décadas, Argentina oscilaba entre crisis y oportunidades que se le pasaban de largo, ¿no? La crisis mundial, hubo crisis mundiales que favorecieron a China, que también podrían haber favorecido a Argentina. Y sin embargo, nosotros hoy, el tema de la soja, el litio, el financiamiento, nada, yo vuelvo a repetir esto, ¿viste? El tema de si tenemos realmente una estrategia o tenemos seguimos con esa dependencia renovada. Nosotros seguimos renovando dependencia, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto de China? Digo China como fenómeno, también podemos hablar de Estados Unidos como las grandes potencias que están dividiendo el mundo. Rusia, que juega ahí un papel también. Bueno, por ahí eso era justamente una de las preguntas que te iba a hacer un poquito más adelante. O sea, Rusia es como que ha negociado, o da la impresión. ¿Con quién? Bueno, primero, ese es el tema. Claro, es como que yo veo dos cabezas nomás ahora, es decir, China y Estados Unidos, y Rusia es como que va jugando para donde más le conviene en determinado momento, pero no es como que es un punto. Antes eran tres potencias, no sé si es una cuestión estratégica, pero me parece que Rusia no deje de ser el oso, ¿no? Ese oso mundial que juega en la política, que pone una ficha muy importante siempre en la política mundial, con su poderío nuclear, con su desarrollo industrial, sobre todo en la última época, siempre confiando en su gente y en su economía. Y hoy tienen, hay un mapa mundial que estratégicamente está jugando al ajedrez, ¿no? Claro. Rusia siempre hizo eso, siempre fue muy estratégico y jugó al ajedrez, salvo ahí en las décadas del 90, cuando se rompe el bloque, que estuvo muy perjudicada esa Rusia socialista, ¿no? La famosa Unión Soviética. Cuando se rompe ese bloque, queda muy debilitada Rusia. Estoy hablando de Rusia, no como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Queda muy debilitada. Pero Rusia sale de eso, sale de su pueblo. Y hoy Rusia siempre se vio amenazada por la inminente presencia de la OTAN en los límites de Rusia, ¿no? El conflicto de Ucrania y toda esa historia. A su vez, China y Rusia siempre negociaron, son socias, en muchas cuestiones son socias. Manejan el petróleo y el gas, sobre todo de esa parte de Europa, ¿no? Entonces hoy, por eso también el conflicto de Ucrania. Estados Unidos le planta un conflicto en las fronteras rusas, ¿no? Que es lo que luego de ciertos pactos que se habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial, uno era que Rusia no debía tener un país de la OTAN pegado a la frontera. Claro, es como si Rusia tuviera una base militar no sé, en Cuba o en Venezuela. Sí, México, hermano, para Estados Unidos no estaría muy de acuerdo con lo que ocurre, digo, o sea. Además no olvidemos que Ucrania ha sido parte de la ex Unión Soviética, o sea, sería como meterte dentro de tu casa, ¿viste? El
gen del mal, digamos, ¿no? Entonces, son cuestiones estratégicas políticas a nivel mundial. Y en estos últimos tiempos, sobre todo, se ha planteado muchísimo esta cuestión de que Estados Unidos plantea América es mía, del norte a Tierra del Fuego, América es mía, Rusia plantea Europa es mía, lo cual es complicado porque los países de la OTAN todavía son fuertes, Francia, Inglaterra, Alemania todavía son fuertes, el poderío nuclear de Francia es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hoy parecería ser que, bueno, y después todo el Asia mayor y menor es China, el conflicto con Irán, que está muy atravesado y muy cruzado justamente con esta historia de que China y Corea en el norte, sobre todo, comercian, pero Corea del Sur también, Sí. sobre todo comercian con Irán. Claro. Irán no está solo. No. El conflicto ahí está. No olvidemos que, ya yéndonos un poquito a Aparte, Trump fue a comérselo crudo y quedó ahí. Bueno, perdón que me extienden esto, pero es muy interesante esto, haberlo leído con historia y poniéndolo en contexto, ¿no? Irán es Persia. Claro. Irán es la antigua Persia, uno de los países de las culturas más antiguas del mundo, junto con China. Entonces, no olvidemos que Persia conquistó casi todo el mundo conocido durante mucho tiempo, de que después Alejandro Magno también conquistó el mundo conocido hasta ese Son estrategas desde hace años. Y han vivido en un conflicto permanente, claro, sobre todo en ese paso a través de Turquía, que es el paso de Irán o de ese centro del mundo que era en esa época a Europa, claro, que después fue el resurgimiento de toda la Europa con el pasaje de los moros hacia Europa, ¿no? Pero no obstante eso, bueno, el mundo yo lo veo dividido en tres grandes zonas y subzonas, pero tres grandes zonas, ¿no? Rusia en un conflicto interesantísimo con un juego de ajedrez con la OTAN europea y con Estados Unidos plantándole también ahí. Un Estados Unidos dueño de Latinoamérica, al menos desde el punto de vista político, y China es el dueño económico del mundo. Hoy China es el dueño económico del mundo. Antes se llevaba todo para fabricar y hoy China compró la ingeniería. Digo, compró, no le robó, le compró. Uno de los pactos que tenía China cuando venían las empresas a fabricar dentro de China, uno de los pactos era justamente que desarrollaran el proyecto con empresas chinas. En ese desarrollar proyectos con empresas chinas se empieza a quedar obviamente con los grandes proyectos, con la ingeniería, ¿no? Hoy, y bueno, y ¿qué nos debe servir a nosotros para ejemplo? Creo, es una opinión personal, que ellos desarrollan todo este tema con ingeniería propia. Durante un tiempo se hizo. Es necesario que el país tenga un desarrollo propio, porque si no, Argentina se reprimariza, ¿no? Exporta materia prima y no tiene valor agregado, y tiene una dependencia además de precios internacionales. Los precios los empieza a manejar el mundo y no lo maneja el país. Hoy por hoy no estamos fabricando, no somos un fabricante de productos a pesar de que tenemos la materia prima. Es como si nosotros hoy tuviéramos una quinta, estamos produciendo en nuestra quinta, pero viene otro, la produce, nos pone el precio y nos vende encima a nosotros al precio que se le da la gana. Claro. Petróleo, gas. Y en este clima que decía recién, en este punto en el que ves estas tres potencias, ¿cómo la ves parada la Argentina? ¿Cómo ves nuestra situación ante, o sea, en general, y cómo la ves ante cada uno de estas tres potencias? Hubo momentos y momentos para cada una, ¿no? Argentina, hay varias cuestiones que son fundamentales. La soja, el litio, el triángulo del litio que tenemos con Bolivia, Chile, Argentina, este triángulo es muy importante. Pero también hay algo muy importante para decir, ¿no? Bueno, China ha hecho inversiones muy fuertes en el norte argentino. Esto ya hace tiempo, no es nuevo esto, no es de ahora. Hoy, si bien nos quejamos, y está bien que nos quejemos de las empresas estadounidenses, israelitas, que vienen a la Argentina a sacar la materia prima, está bien, pero también tengamos en cuenta que China hace rato que viene produciendo. Tiene un convenio por 50 años, creo que. Sí, tiene el norte argentino,
A mí que he tenido la oportunidad de hacer montaña en el norte argentino, hay mineras que uno las ve cuando está ahí arriba, pero ni siquiera se entera en el país que estas empresas están, ¿no? Eh, Nosotros tenemos una oportunidad histórica de exportar el litio sin industrializar. Vamos a repetir la historia de la soja. Claro. Nosotros tenemos que industrializar el litio, ¿no? Y también saber una cuestión muy importante, que si los países extranjeros venden, y esto lo digo sin una connotación política concreta, estoy diciendo que las empresas vienen por el litio porque obviamente es un negocio y esta empresa invierte en ese negocio. Ahora vienen por el litio. El litio se va a acabar. El litio no es, ni siquiera es tan... se dice que el petróleo va a durar hasta el año 67, más o menos, hasta el 2067, 2065, 2060, lo que fuere. 10 años más, 10 años menos, el petróleo se acaba en el mundo, ¿no? El litio mucho antes. Arrancó muchísimo después y va a terminar mucho antes la explotación del litio. Es decir, este triángulo del litio es importante. Qué sé yo, hace falta 1 gramo, creo que es 1 gramo de litio para la batería de un celular. Pero para la de un auto hace falta 267 veces más. Claro. Y hoy los autos, el recurso va hacia lo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es, hacer. ¿Cómo se negocia con China, ¿no? ¿Cómo se negocia con Estados Unidos? O sea, con la principal potencia bélica del mundo y contra la principal potencia económica del mundo. ¿Dónde se ubica Rusia en esto? Argentina ha perdido grandes oportunidades, ¿no? Como instalar una central nuclear llave en mano en Argentina. Bueno, esas oportunidades se fueron perdiendo. Pero Argentina, ser un país tan favorecido naturalmente y tan grande además y tan rico, las oportunidades siguen estando latentes siempre. Claro, el tema también sería ser un poco más inteligente en los convenios, ¿no? El otro día justamente hablábamos de este tema, es decir, por ejemplo, vaca muerta. La inversión que hay que hacer en vaca muerta es impresionante, o sea, la inversión que se hace en vaca muerta es impresionante. Sin capitales extranjeros, Argentina podría hacer ese tipo de laburos, digamos, como el de vaca muerta. Yo, Pongámosle que no. Ahora, si viene Estados Unidos o China a hacerlo, o quien venga, sí, que no se la lleve todo. O sea, veamos la manera de que salgamos todos beneficiados, ¿no? Entonces digo... Mira, creo, mi padre decía, y tu viejo también lo debe haber dicho, porque este es un dicho casi mundial. La vaca no se come en un solo bocado. Por eso, voy a decir, si tenemos recursos para hacerlo, y China no lo tenía. Tenía 0 recursos. Y se planteó puertas hacia adentro, porque sin invadir países, sin ir a conquistar economías, conquistó economías de otros, sin conquistar países, sin meterse en las fronteras de otros países. Sin desestabilizar a nadie. Sin desestabilizar, como en ese punto sí lo hizo, porque es la forma que tiene Estados Unidos también. Lo logró hacer a través de estos planes, ¿no? Quinquenales. Entonces, si hubo un país que lo logró hacer y hay un método a través de eso, que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con la conducta del trabajo, que es totalmente cultural, Argentina lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero necesitamos confiar en nosotros, en la Argentina, en el país que tenemos. Necesitamos confiar en quiénes somos y sobre todo necesitamos confiar en los políticos que tenemos. Claro, tema complicado. Que no es fácil. Tema complicado. Le mandamos saludos a la gente que se engancha. Ahí tenemos mensajitos de participación y de humor. ¿Quiere que se lo lea? Por supuesto. Acá Alberto pregunta, decirle si sabe si Adán tenía pupo. Ya que sabe tanto, dígale. Bueno, y... Es una buena pregunta. Y Daniel Burcio dice que a Argentina le erraron en el 1807, cuando dejaron entrar a los ingleses. Y dejaron entrar y no. Bueno, después tenemos a Darío también que participa. Dice, el cobre de Chile y ahora próximamente el cobre de Argentina son los ejemplos de planificación
para que no se la lleven toda. Chile es dueño en su cobre, nosotros no lo seremos. Sí, es cierto, lo que dice, el tema del cobre, hay canciones que lo dicen, ¿no? De parte de Chile. Cuando uno baja del norte de Chile al sur, se da cuenta que de la izquierda no tienen esta oportunidad que tiene Argentina, ¿no? Que tiene extensas llanuras, la pampa, pero sería curioso que todo el cobre estuviera del lado chileno y no hubiera nada del argentino, ¿no? Eso no pasa, no es cierto. Hay cobre del lado nuestro. Creo que son 56.000 millones que le entran al año a Chile. Y le digo a Darío, ¿no? Darío. Y le digo a Darío que no es un dato que yo tenga en la cabeza, sino que justamente lo leí en estos días. 56.000 millones de dólares que le entran al año por la explotación del cobre en Chile. Entonces uno mira la cordillera que baja directamente sobre el mar del lado chileno. Pero también ve que bajo la carretera por la que uno va, también baja directamente a los barcos y se procesa en el barco el cobre y algunos otros materiales que tiene justamente Chile, ¿no? Le queda mucha plata a Chile, pero no toda, se va muchísima afuera y alguna ni siquiera saben la cantidad de productos que se le van, no tienen una barrera fuerte en eso, ¿no? Si bien le deja muchísimo a Chile, pero eso también tiene un tiempo perentorio. También el cobre de Chile se va a acabar, y el cobre de Argentina y el oro de Argentina y el zinc lo que sea, lo que fuere, se va a acabar. Son recursos limitados. Vuelvo al tema, si somos dueños nosotros de esa explotación o prestamos el lugar para que se la lleven a todas. Ese es el secreto, claro, que está en eso. Y bueno, y esto nos mete a nosotros en una situación de Argentina, nos precariza bastante como país, ¿no? Y empezamos a ver si la alternativa es el dólar, el yuan, el mundo ya está comerciando en yuanes. ¿Qué te parece si compartimos un poco de música? Claro. Un poquito así, de paso leemos un poquito los mensajes. Tenemos, este tema está bárbaro, ¿no? Porque es para largo. Tenés Irán, ahora Panamá también, ¿viste? Bueno, ahí hay otro tema, Panamá. Podemos después hablar con eso. Él lo dejó a Milei también ahí medio como sobre la baranda parado, con el comunicado que lanzó Estados Unidos. Así que bueno, pero ya no vamos a ir charlando, vamos a compartir un poquito de música, un ratito, distendemos y de paso le damos tiempo a la gente para que mande mensajitos, para que participe. Vamos a seguir compartiendo buenos sonidos. Llega Lenny Kravitz a esta hora de la mañana.